La secuencia de aterrizaje del transbordador le provocaba un cosquilleo en las crestas de la cabeza al profesor Krell, lo que significaba una cosa. Los problemas estaban a punto de entrar por la puerta de su aula. Tras 23 años impartiendo teoría del combate en el Instituto Militar Nexus, había visto pasar por su lista a todo tipo de estudiantes que la galaxia pudiera vomitar. Los nobles braxianos, demasiado confiados, que creían que sus 4 brazos los hacían invencibles. Los pensadores de enjambre cenital que se movían en perfecta sincronización pero que eran incapaces de adaptarse ni un ápice. Los Korgot, seres basados en silicio, eran tan creativos como las rocas a las que se parecían. Pero Krell nunca antes había enseñado a un humano. Ninguno de los instructores lo tenía. La especie solo había establecido contacto con la Asamblea Galáctica hacía 6 meses, y la pesadilla burocrática para conseguir su aprobación para el entrenamiento militar había sido, al parecer, legendaria. Algo sobre que su mundo estaba clasificado como un planeta mortal, lo cual era absurdo. Krell había revisado el archivo. La Tierra tenía patrones climáticos, sí, y algunos grandes depredadores, pero nada comparado con los infiernos que la mayoría de las razas guerreras llamaban hogar. El sol matutino de Aldara Prime se filtraba a través de las paredes de aluminio transparente del centro táctico, proyectando sombras geométricas sobre los estudiantes reunidos. 42 cadetes estaban sentados en sus cápsulas de aprendizaje designadas, con las antenas temblando, las mandíbulas chasqueando y los diversos aparatos respiratorios zumbando. Estudiantes de primer año, frescos y entusiastas, la mayoría de ellos. En cualquier caso, Krell activó su pantalla del podio. Atención, hoy se une a nosotros un nuevo estudiante. Llegará 3 semanas después de iniciado el semestre debido a complicaciones con el transporte. Así pues, espero que todos ustedes demuestren la paciencia y la disciplina propias de los futuros oficiales de la coalición de defensa de la Asamblea. Una oleada de curiosidad recorrió la clase. Telx, un braxiano con impresionantes crestas en los cuernos, levantó 2 de sus manos. Profesor, ¿es cierto que el nuevo cadete proviene de ese mundo primitivo? ¿La que tiene una sola luna? Tierra. Sí. Y les recuerdo que primitivo es un término relativo. Teléfonos de cadetes. Puede que los humanos carezcan de nuestro avance tecnológico, pero cumplieron los requisitos mínimos de admisión. Igual que todos vosotros. ¿Requisitos mínimos? Alguien murmuró desde atrás. Probablemente ves. Corin siempre tenía algo que decir. La puerta sonó. A Krell le dejaron de picar las crestas de la cabeza. Los problemas habían llegado. Ingresar. La puerta se abrió con un suave siseo y entró el humano. Era más pequeña de lo que Krell esperaba. El archivo decía que su nombre era Dakota Mills, tenía 20 años terrestres, lo que se traduce aproximadamente en 18 ciclos estándar. Joven incluso para los estándares humanos, vestía el uniforme estándar de cadete. La tela gris y azul de alguna manera parecía diferente en su figura, más ajustada. Al parecer, los humanos eran muy exigentes con su vestimenta. Lo que más llamó la atención de Krell fue su forma de moverse. No con el andar vacilante de la mayoría de los alumnos nuevos que llegan tarde a su primera clase, sino con un paso suelto y seguro que sugería que se sentía completamente cómoda consigo misma. Sus ojos, de un llamativo tono azul pálido, recorrieron la habitación con la mirada. Una sola vez, solo una vez, asimilando todo. Profesor Krell, dijo, con voz clara y sin el acento de la matriz de traducción que todos los demás necesitaban. Al parecer, había aprendido el estándar galáctico a la fuerza. Dakota Mills, reportándome según lo ordenado. Disculpen la tardanza. Alguien olvidó mencionar que mi especie no puede respirar metano. Hubo una pausa. Luego, alguien rió. Un breve ladrido proveniente del grupo de seres cenitales cerca del centro. Las mandíbulas de Krell se contrajeron, quizás con diversión. Un descuido comprensible. El departamento de logística aún se está adaptando a los respiradores de oxígeno. Toma la cápsula vacía de la sección 7. Cadete Mills. Estamos cubriendo aplicaciones teóricas de los movimientos de pinza en combate de cero gravedad. Mi favorita, dijo Dakota con un tono tan seco que podría haber desterrado a una criatura de los pantanos de Ulton. Caminó hacia su cápsula asignada y Krell notó algo más. Todas las especies depredadoras en la sala de pruebas, los braxianos, los Coron, incluso la generalmente despistada Gretch, seguían sus movimientos con la mirada. Las especies presa no se movían así.
Las especies presa no miraban una sala llena de especies que podían destrozarlas y mostraban esa clase de indiferencia. Dakota entró en su cápsula y los sistemas biométricos. Su mirada parpadeó un instante antes de ajustarse a su fisiología. Sin que se lo pidieran, abrió la pantalla compartida y repasó con rapidez y eficiencia las 3 semanas de material perdido. Krell continuó su clase. Como explicaba antes de que nos interrumpieran, el movimiento pincir es efectivo en combate tridimensional precisamente porque explota la tendencia natural de la mayoría de las especies a orientarse a lo largo de un eje principal. Incluso en gravedad cero, la mayoría de los guerreros establecen mentalmente un arriba y un abajo. El pincir ataca esta vulnerabilidad psicológica golpeando desde orientaciones que el enemigo considera secundarias o incluso irrelevantes. A menos que tu enemigo no establezca ejes de orientación principales, dijo Dakota, sin apartar la vista de la pantalla. El aula quedó en silencio. Krell sintió que se activaban sus instintos docentes. Esos buenos instintos que distinguen a los profesores competentes de los excepcionales. No estaba siendo irrespetuosa. Estaba siendo interesante. Aún así, tenía que establecer la dinámica. Una teoría interesante, cadete Miss. ¿Podrías explicarla con más detalle? Entonces, ella levantó la vista y sus ojos azul pálidos se clavaron en los de él. Claro. Los humanos pasaron millones de años como depredadores de persecución en un mundo con un terreno muy variable. Teníamos que rastrear a nuestras presas a través de bosques, llanuras, montañas y bajo el agua. Aprendimos muy pronto que la orientación es contextual. En el océano no hay arriba. En una densa copa de los árboles no hay abajo. Así que nos adaptamos para redefinir constantemente nuestro marco de referencia espacial en función de los factores ambientales inmediatos. Telx emitió un sonido de desdén con sus espiráculos. Eso es comportamiento de supervivencia, no doctrina de combate. ¿En serio? Dakota se recostó en su cápsula, haciendo que el mobiliario estándar pareciera cómodo. Porque me parece que el comportamiento de supervivencia y la doctrina de combate son solo contextos diferentes para las mismas habilidades, sobrevivir cuando algo quiere matarte. Las crestas craneales de Krell prácticamente vibraban. ¿Y cómo contrarrestaría este humano teórico sin ejes de orientación primarios el movimiento de una pinza en gravedad cero? Los labios de Dakota se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. En la mayoría de las especies, mostrar los dientes era una señal de amenaza. En los humanos, era complicado. No lo contrarrestaría, profesor. Lo haría irrelevante. Explíquese. Una pinza. El movimiento presupone que el objetivo mantendrá su posición o se retirará siguiendo vectores predecibles. Pero si estoy constantemente redefiniendo mi orientación y patrones de movimiento, no se puede flanquear lo que no se puede predecir. Para cuando tus elementos de flanqueo lleguen a donde creen que estaré, ya habré redefinido la geometría del combate. Ya no estoy en el centro de tu flanqueo. Estoy detrás de uno de tus elementos de flanqueo, desbaratando tu formación desde dentro. El silencio en el aula se había vuelto denso. Krell podía sentirlo presionando sus crestas sensoriales. ¿Ves? El Coron, que había murmurado antes, intervino. Su voz tenía la resonancia grave de su especie. Es una locura. Necesitarías una percepción espacial perfecta y la capacidad de ejecutar maniobras tridimensionales complejas más rápido de lo que el enemigo puede ajustar sus vectores de formación. Sí, asintió Dakota. La forma en que lo dijo, plana y pragmática, conllevaba una implicación que hizo que varios estudiantes se movieran incómodos en sus cápsulas. Krell tomó una decisión. Demostración práctica. Cadete Miss, cadete Telx, preséntense en la sala de simulación. El resto, modo observación. Veamos si la confianza humana se traduce en competencia humana. La sala de simulación era una cámara esférica de 30 metros de diámetro equipada con proyectores holográficos y campos de manipulación de gravedad. Equipo de entrenamiento estándar en todo el ejército. Krell había realizado miles de ejercicios aquí, y los resultados solían ser predecibles. Telx entró primero, flexionando los antebrazos con anticipación. Era un guerrero braxiano clásico. Grande, fuerte, entrenado desde la eclosión en sus formas de combate tradicionales. Hasta ahora, había sido el mejor de la clase en los ejercicios prácticos. Dakota entró en la sala segundos después, y si se sentía intimidada al enfrentarse a alguien con el doble de su masa y el doble de extremidades, no lo demostró. Se colocó en su posición inicial, girando los hombros en una postura relajada y lista. Las reglas son simples, anunció Krell por los altavoces de la sala.
Entorno de cero gravedad simulado. El primer cadete en lograr 3 toques en el centro de masa de su oponente gana. Las armas simuladas. Retroalimentación táctil, pero sin daño real. Cadete Telx, usarás armas de pulso estándar. Cadete Miss, ¿cuál es tu equipo preferido? ¿Puedo elegir?, preguntó Dakota. Y ahí estaba de nuevo ese tono seco. Todos los cadetes eligen sus armas de entrenamiento preferidas. Luego, silencio, solo el entorno. Telx emitió un sonido entre una risa y una amenaza. Vas a una simulación de combate. Desarmado. No dije desarmado. Dije que no necesito tus armas. Krell debería haber parado ahí. Cualquier instructor razonable lo habría hecho. Pero esa inquietud en su nuca había regresado con más fuerza. Y 23 años de enseñanza le habían enseñado a confiar demasiado en ella. Manipulación de la gravedad activándose en 3, 2, 1. Fin de la cita. Los generadores de campo cobraron vida con un zumbido y, de repente, arriba y abajo se convirtieron en sugerencias en lugar de reglas. Telx se orientó de inmediato usando la doctrina estándar braxiana, estableciendo la puerta abajo y las ventanas de observación arriba. Apuntó con sus armas de pulso. Profesional y competente, Dakota hizo algo que Krell nunca había visto antes. Se acurrucó sobre sí misma y se impulsó con las piernas desde la pared de partida, comenzando a girar. No fue una voltereta al azar, sino una rotación controlada que mantenía sus extremidades pegadas al cuerpo, reduciendo su perfil. Telx disparó. Los pulsos simulados impactaron donde Dakota había estado, no donde estaba ella. Extendió una pierna en pleno giro, se apoyó en la pared en ángulo y redirigió su impulso perpendicularmente a su trayectoria original. Telx ajustó su puntería y disparó de nuevo. Dakota ya se había impulsado desde otra superficie, esta vez con las manos, girando su cuerpo sobre un eje diferente. Era como observar el agua fluir por un complejo sistema de tuberías. Adaptación constante, sin movimientos superfluos. Telx era bueno. Anticipaba sus disparos, predecía las trayectorias, intentaba guiarla hacia un patrón predecible. Pero Dakota no seguía ningún patrón. Era pura reacción y adaptación, tocando paredes, suelo, techo con las manos, los pies, incluso la espalda. Cada punto de contacto la enviaba en una nueva dirección que parecía aleatoria, pero que la mantenía siempre fuera del alcance de los disparos de Telx. Entonces dejó de girar durante medio segundo exacto. Extendió su cuerpo abierto, brazos y piernas extendidos, ofreciendo el blanco más grande posible. Telx, entrenado durante miles de horas de simulación, hizo lo que cualquier buen cadete haría. Disparó al centro de su torso. Dakota contrajo su cuerpo, recogió sus extremidades con fuerza, y la onda expansiva atravesó el espacio vacío donde su torso había estado una fracción de segundo antes. Pero ahora tenía el tiempo justo. Sabía exactamente cuánto tardaba Telx en seguir, apuntar y disparar. Se impulsó con fuerza contra la pared más cercana, directo hacia él. Telx disparó una vez más, ahora disparando por pánico. Dakota giró en el aire, una rotación que la colocó bajo la onda expansiva, y luego su mano se extendió, con los dedos extendidos, y le dio en el centro del torso. «Apunta, cadete Miss», anunció Krell. Se reajustaron. Telx era más cauteloso ahora, manteniendo la distancia, tratando de aprovechar su ventaja de alcance. Dakota lo dejó, aparentemente contenta con dejarse llevar y hacer pequeñas correcciones de rumbo. «Espera». Telx hizo su movimiento, lanzando un patrón de dispersión diseñado para limitar sus opciones. Tácticas inteligentes. Debería haber funcionado. Dakota atravesó los huecos del patrón como el humo a través de una malla. 3 cambios de dirección en menos de 2 segundos. Cada una la acercaba más a Telx. Y entonces ella estuvo dentro de su alcance, demasiado cerca para que las armas de pulso la rastrearan. Eficazmente. Su mano volvió a tocar su torso antes de que él pudiera usar ninguno de sus antebrazos. Punto. Cadete Miss. El tercer intercambio fue tan rápido que Krell casi se lo pierde. Telx intentó tender una trampa, creando una abertura en su lado izquierdo. Dakota ignoró por completo el amago, se fue a la derecha, rebotó en el techo, agarró el hombro derecho de Telx con una mano para redirigir su impulso y usó el giro para golpear su torso con la otra mano. Fósforo. Cadete Miss. El campo gravitatorio se desconectó. Dakota aterrizó de pie, apenas respirando con dificultad. Telx aterrizó con fuerza,
con los 4 brazos extendidos y los espiráculos respiratorios trabajando a toda marcha. Eso era imposible, dijo Bess por el canal de observación. Eso fue humano, corrigió Krell, y algo en su voz hizo que toda la clase guardara silencio. Regresaron al aula. Dakota tomó asiento como si nada hubiera pasado. Telks parecía estar reevaluando por completo su comprensión de la teoría del combate. Krell dejó que el silencio se prolongara un instante, y luego habló. Lo que acabas de presenciar es la razón por la que los humanos estamos aquí. No porque tengan tecnología superior, no porque sean físicamente más fuertes que otras especies. Están aquí porque evolucionaron en un mundo que intentó matarlos de todas las formas imaginables. Y en lugar de adaptarse a un nicho ambiental específico, aprendieron a adaptarse a la adaptación misma. Una simulación no prueba nada, refunfuñó VHS. Pero se notaba menos seguridad en su voz. Ahora tienes toda la razón, cadete Bess. Una simulación no es estadísticamente significativa. Sin embargo, sí nos proporciona nuevos datos para analizar. Krell puso en marcha la grabación del partido. Repasemos fotograma a fotograma. Presta atención a los puntos de decisión del cadete Miss. Fíjate en cómo nunca se compromete con una trayectoria hasta el último momento posible. Observa cómo utiliza los puntos de contacto no solo para ganar impulso, sino también para recopilar información. Cada contacto le proporciona información táctil sobre la fricción de la superficie, que incorpora a su siguiente elección de movimiento. La clase observó en silencio. En el segundo visionado, lo que había parecido un caos comenzó a resolverse en una especie de terrible eficiencia. Dakota levantó la mano. Sí, cadet Miss. Para ser justos, el profesor cadete Telks luchó bien. Sus tácticas fueron acertadas. Su precisión fue excelente. Hizo todo correctamente según la doctrina estándar. ¿A qué viene todo esto? Mi argumento es que no gané porque sea mejor. Gané porque él estaba luchando contra una simulación para la que se había entrenado, y yo estaba luchando contra él. Hay una diferencia. Las crestas de la cabeza de Telks se ruborizaron por la sorpresa. Probablemente era la primera vez que otra especie reconocía su habilidad al tiempo que lo desmantelaba. Una observación perspicaz, dijo Krell. Lo cual nos lleva a la lección de hoy. La doctrina estándar existe porque funciona contra la mayoría de las amenazas la mayor parte del tiempo. Pero cuando te encuentras con un oponente que opera fuera de esos parámetros, la doctrina se convierte en una desventaja. El cadete Mi sobrevivió negándose a aceptar los supuestos inherentes al combate estándar de cero gravedad. Ella no luchó como esperamos que luchen los enemigos. ¿Cómo contrarrestamos eso? Otro estudiante preguntó. Prill, un Utón con excelentes instintos tácticos. No, dijo Dakota en voz baja. No directamente. Explícate, ordenó Krell. Si la ventaja de tu enemigo radica en la imprevisibilidad, no intentes predecir sus movimientos. Haces que la predicción sea irrelevante. Cambias las condiciones de victoria, inundas la zona de combate, utilizas armas de área de efecto, colapsas el propio entorno, me obligas a operar en un contexto donde la adaptación no puede compensar la abrumadora potencia de fuego o las limitaciones ambientales. La clase lo asimiló. ¿Y eso funcionaría? Frill preguntó. La sonrisa de Dakota era penetrante. Absolutamente. Durante un tiempo, también me adaptaría a eso. Había algo en la forma en que lo dijo. Una confianza profunda como la médula, que nada tenía que ver con la arrogancia y sí con el simple reconocimiento de lo que era su especie. Supervivientes, adaptadores, depredadores persistentes que perseguían a sus presas a través de continentes hasta que caían exhaustas. Krell sintió que las crestas de su cabeza se asentaban. El picor había desaparecido. Ahora lo entendía. La Asamblea Galáctica había permitido la entrada de los humanos, no porque hubieran cumplido los requisitos mínimos, sino porque alguien, en algún lugar, había observado las presiones evolutivas de la Tierra y comprendido lo que habían creado. Una especie que no dominó por su fuerza, velocidad o tamaño, sino por la simple y aterradora capacidad de sobrevivir a cualquier cosa que el universo pudiera lanzarles, de adaptarse, de persistir, de sobrevivir. Y ahora estaban allí aprendiendo cómo luchaba el resto de la galaxia. Krell se preguntó qué sucedería cuando enseñaran a las dos galaxias cómo luchaban los humanos. La clase continuó, pero la dinámica había cambiado. Los estudiantes que antes se mostraban indiferentes ahora estaban involucrados. Incluso cuando Bess le preguntó a Dakota su opinión sobre un posible ataque por el flanqueo, ella respondió con el mismo humor seco. Pero no había burla alguna,
Solo información compartida entre compañeros. Cuando la sesión terminó y los cadetes salieron en fila, Dakota se quedó un rato más. Telk se acercó a ella. Dos de sus manos estaban extendidas en el gesto braxiano de respeto entre guerreros. «Tienes talento», dijo formalmente. «Sería un honor entrenar contigo de nuevo». «Tú también eres bastante bueno», respondió Dakota, apretando sus manos de la manera humana. «Tal vez la próxima vez sí use armas, para igualar un poco las cosas». «Preferiría que no lo hicieras», admitió Telx. Y en su voz no había vergüenza. «Hoy he aprendido más de la derrota que de las victorias en las últimas 20 simulaciones». Después de que Telx se marchara, Krell se acercó a Dakota. «Cadete Miss, una palabra. ¿Estoy en problemas, profesor? ¿Deberías estarlo?» «Probablemente. Tengo la costumbre de cuestionar a las figuras de autoridad. Me di cuenta de. También noté que te estabas conteniendo en esa simulación». La expresión de Dakota no cambió, pero algo brilló en aquellos ojos azul pálido. ¿Lo era? Desviaste la trayectoria desde el hombro del cadete Telx. Ese punto de contacto tuvo la suficiente fuerza como para dislocarle la articulación. En cambio, absorbiste y dispersaste el impacto. ¿Por qué? Porque esto era un entrenamiento, profesor, no una guerra. Muchos cadetes olvidan esa distinción. Entonces son idiotas. Dakota dijo secamente. En la formación es donde se aprende. La guerra es donde se pone en práctica lo aprendido. Si todavía estás aprendiendo durante la guerra, probablemente ya has perdido. Las mandíbulas de Krell chasquearon en señal de aprobación. Vas a ser un estudiante interesante, cadete Miss. Eso fue lo que me dijeron mis instructores en casa justo antes de enviarme al espacio, donde no podría causar problemas. ¿Causaste problemas? Definir problemas. Krell decidió que no quería saberlo. Despedido, cadete. Intenta no traumatizar a más cadetes hoy. No prometo nada, profesor. Ella se marchó, y Krell se quedó solo con sus pensamientos y los datos que aún aparecían en las pantallas de la simulación. Revisó las métricas de rendimiento de Dakota y las comparó con la línea base estándar. Las cifras eran absurdas. Tiempos de reacción que llevaron al límite las posibilidades biológicas. Una conciencia espacial que sugería algún tipo de mejora, solo que los humanos no poseían mejoras. Una velocidad de toma de decisiones que haría palidecer de envidia a cualquier IA de combate. Entonces notó algo en sus datos biométricos. Su frecuencia cardíaca durante la simulación nunca superó lo que los humanos consideran en reposo. Había luchado contra los Telx, ejecutado maniobras que agotarían a la mayoría de las especies, se había adaptado a un entorno completamente desconocido y su cuerpo lo había tratado como un simple paseo. Porque, en el caso del ser humano, un depredador de persecución evolucionó para perseguir a su presa durante horas a través de terrenos variados. Básicamente, así fue. Krell cerró las pantallas y se sentó en su cápsula, sintiendo que las crestas de su cabeza volvían a picarle. Esta vez no con conocimiento de los problemas, sino con anticipación. El semestre se había vuelto mucho más interesante, y en algún rincón de su mente, esa parte que había sobrevivido a 23 años de enseñanza a cadetes militares, le susurró una simple verdad. La galaxia no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Los humanos habían llegado. Habían cumplido los requisitos mínimos, aprendido la doctrina estándar, estudiado las tácticas aceptadas, y ahora iban a mostrar a todos lo que sucedía cuando se le daba acceso a entrenamiento militar a una especie de supervivientes persistentes, adaptables y absolutamente obstinados, y se les soltaba en un cosmos desprevenido. Krell se encontró esperándolo con ilusión. Desde la plataforma de observación situada sobre las instalaciones de entrenamiento, el almirante Tox observó cómo la mujer humana abandonaba el edificio. Sus ojos compuestos siguieron sus movimientos con interés profesional. ¿Esa es? Su ayudante preguntó. Una joven Corin llamada Brill, prometedora pero inexperta. Esa es, confirmó Fox. Primer ser humano en asistir al instituto. Sospecho que no será la última. Ella es pequeña. Entonces, ¿las avispas rompehuesos también son mortales? La prueba fue aprobada. Fue. Krell no lo sabe. Por supuesto, se opondría a utilizar a sus alumnos como sujetos de experimentación. Pero necesitamos datos, Brill. Datos reales. Los humanos han estado causando revuelo en la asamblea, y no todos están contentos con ello. Algunas especies piensan que son demasiado agresivas. Otros piensan que son demasiado primitivos.
Necesitamos saber de qué son realmente capaces antes de comprometernos con la integración completa. Y si Dakota Mix fracasa, los verdaderos desafíos estarán por venir. Las mandíbulas de Fox chasquearon en un gesto que no era precisamente de diversión. ¿Viste esa simulación? Sí, almirante. Entonces ya sabes la respuesta. Ese ser humano no vino aquí para fracasar. Ella vino aquí para ganar. La cuestión no es si sobrevivirá a lo que le hagamos. La pregunta es si sobreviviremos a lo que se convierta cuando termine. Observaron cómo Dakota desaparecía en el complejo residencial. Un cadete más entre miles, pero ambos sabían que no era así. La galaxia estaba a punto de conocer un dicho terrestre muy antiguo, uno que la especie de Dakota había demostrado una y otra vez a lo largo de su violenta, persistente y absolutamente implacable historia. No se trata del tamaño del perro en la pelea. Es el tamaño de la pelea en el perro. Y los humanos, reflexionó el almirante Tox, tenían mucha garra. 3 semanas después de que Dakota Mix entrara en el aula del profesor Krell, el instituto celebró sus juegos de guerra trimestrales. El evento fue legendario. 400 cadetes divididos en equipos, desplegados en terreno hostil, recibieron objetivos de misión que cambiaban sobre la marcha. La tasa de supervivencia solía ser del 97%, aunque las lesiones eran tan comunes que el personal médico tenía que hacer turnos triples. Los juegos duraron 72 horas y la clasificación por rendimiento determinó todo, desde la asignación de dormitorios hasta las prácticas en unidades militares reales. Dakota se encontraba en la zona de preparación con su equipo asignado, realizando comprobaciones del material con el que apenas había tenido tiempo de familiarizarse. El sistema empleaba tecnología de armas basadas en plasma, que era eficiente pero requería comprender las tasas de disipación térmica y los ciclos de carga. Nada que ver con las armas cinéticas que preferían los humanos. Su equipo estaba formado por otros 5 cadetes. Telx estaba allí, lo cual tenía sentido dado su rendimiento en simulación. Al parecer, el Braxiano la había solicitado específicamente. Las demás eran Jenna, una exploradora Senti con ojos compuestos que podían rastrear múltiples objetivos simultáneamente. Gormot, un soldado pesado Korgot cuya biología basada en silicio lo hacía prácticamente inmune a las armas de energía. Pril, la especialista táctica Yulana a la que había notado en clase. Y Bess, la Corín que había cuestionado su competencia el primer día. Bess era el jefe de equipo asignado. Dakota sospechaba que aquello no había sido un accidente. «Escuchen», gruñó Bess, con su voz ronca que denotaba la autoridad que probablemente había cultivado durante años. «Somos el equipo 7. Nuestro objetivo principal es asegurar el repetidor de comunicaciones en la meseta norte. El objetivo secundario es eliminar o capturar a cualquier equipo enemigo que encontremos. Las reglas son sencillas. Solo armas de aturdimiento. Evacuación médica si alguien sufre daños críticos. Pero el dolor es real y el fracaso queda registrado en tu expediente permanente». «¿Cómo es el terreno?», Dakota preguntó, ajustándose el casco. Aparentemente, la forma de la cabeza humana era diferente a la de la mayoría de las especies, y el equipo estándar se ajustaba a la región montañosa con densa cobertura forestal. 3 ríos, múltiples cambios de elevación, y han sembrado la zona con drones de defensa automatizados para que la cosa siga siendo interesante. El clima puede ser impredecible, desde cielos despejados hasta tormentas eléctricas. Dakota asintió, procesando la información. Las montañas implicaban un pensamiento vertical. Los bosques implicaban líneas de visión limitadas, pero múltiples vectores de aproximación. Los ríos suponían barreras naturales y protección contra el ruido. Los drones implicaban una evaluación constante de las amenazas. Básicamente, sonaba como un martes normal y corriente en la Tierra. «Humano», dijo Bess. Y el hecho de que utilizara la designación de su especie en lugar de su nombre fue deliberado. «Estás en el seguro trasero. Tu trabajo es cubrirnos las espaldas y no morir. ¿Crees que puedes con eso?» «Claro que sí, jefe», respondió Dakota con ese mismo tono seco que hizo que los espiráculos de Telx se agitaran con lo que podría haber sido diversión. La lanzadera de transporte los dejó en el extremo sur de la zona de operaciones. A 30 kilómetros de su objetivo. 6 equipos competían por el mismo relevo. 2 equipos trabajarían juntos como fuerzas defensoras, lo que complicaría las matemáticas desde el principio. Se desplazaron en formación estándar. Gormat estaba en lo cierto porque solo un arma de nave espacial podía derrotarlo. Jenna explorando los flancos con su visión multiángulo.
Telx y Prill en el medio con VHS. Dakota, que iba detrás, supuestamente vigilando posibles emboscadas. Lo que en realidad estaba haciendo era interpretar el entorno. El campo de entrenamiento del instituto era impresionante. Árboles reales, tierra auténtica importada de algún sector agrícola a un coste enorme, pero seguía siendo artificial, lo que implicaba patrones. Los sistemas de distribución de agua enterrados bajo la superficie crearon una densidad de vegetación ligeramente diferente. Las rutas de patrulla de los drones seguían algoritmos predecibles porque las máquinas que deambulaban aleatoriamente eran ineficientes. Incluso el propio terreno había sido diseñado, lo que significaba que alguien había incorporado las posibilidades tácticas al paisaje. Dakota archivó todo esto mientras, externamente, parecía simplemente seguir a su equipo. 2 horas después de iniciado el ejercicio, se encontraron con su primer dron. Jenna lo vio primero. Sus ojos compuestos captaron los micromovimientos de su rutina de escaneo. El equipo se puso a cubierto detrás de un afloramiento rocoso mientras Bess evaluaba las opciones. Prill, ¿puedes con esto? El Ultan extendió sus tentáculos de datos conectándose con su terminal portátil. Negativo. Estas unidades ejecutan protocolos aislados. No hay puntos de acceso inalámbricos. Luego rodeamos Gormos. Encuéntranos una ruta alternativa que nos mantenga fuera del alcance de sus sensores. El Corgot estudió su despliegue táctico. Dedos cristalinos trazando posibles caminos. Hay un barranco a 300 metros al oeste. Podemos usarlo para evitar la zona de patrulla del dron, pero añadirá 90 minutos a nuestro tiempo de viaje. Dakota intervino. O simplemente podría desactivarlo. Bess se giró hacia ella con un sonido chirriante, característico de su especie, cuando se irrita. La seguridad trasera no toma decisiones tácticas. La decisión de incluir a un ser humano no fue táctica. Fue una observación. Ese dron utiliza seguimiento térmico y de movimiento. Puedo acercarme lo suficiente como para dispararle una granada de pulso sin activar ninguno de los sensores. Imposible. Para la mayoría de las especies, el acceso se realiza a través de terreno abierto. Sí, Telx emitió un sonido reflexivo con sus espiráculos. ¿Ves? La he visto moverse en gravedad cero. Si dice que puede alcanzar el dron, le creo. Estos son operaciones sobre el terreno, no trucos de simulación. Es pura física, dijo Dakota. Contexto diferente, mismos principios. ¿Quieres perder 90 minutos dando vueltas? Esa es tu decisión. Pero es probable que el equipo 3 también tome la ruta del barranco, porque es la opción obvia, lo que significa que nos los encontraremos allí abajo. O me dejas manejar un dron y mantenemos nuestra ventaja en el cronograma. Los rasgos toscos de Bess se manifestaron a través de varias expresiones, ninguna de ellas amistosa, pero era un estratega lo suficientemente bueno como para reconocer la lógica válida. Bien, tienes 5 minutos. Si activas ese dron, te evacuarán médicamente y nos pondremos en marcha sin ti. Me parece bien. Dakota revisó su equipo. Comprobación de granadas de pulso. Prueba con pistola eléctrica. Movimiento sin restricciones por esta ridícula armadura. Dudoso, pero manejable. Miró el dron, luego el terreno entre aquí y allá, 60 metros de terreno abierto. Los sensores del dron detectarían cualquier cosa que se moviera más rápido que una caminata lenta, y las imágenes térmicas detectarían cualquier firma de calor contra el fondo más frío del bosque. Menos mal que los humanos podían controlar su metabolismo mediante técnicas de respiración. Y menos mal que Dakota había pasado 3 años entrenando con su abuela, que había servido en las unidades de reconocimiento del Ártico terrestre. No se movió con rapidez. El ayuno era para la presa que intentaba escapar. Esta era otra cosa que los humanos hacían bien. Se movían con la suficiente lentitud como para que los sistemas de evaluación de amenazas los clasificaran como no amenazantes. Controló su respiración, disminuyó su ritmo cardíaco y dejó que su temperatura corporal se igualara a la del aire ambiente. Cada paso consistía en una distribución deliberada del peso para evitar la compresión del suelo que pudiera registrarse como pisadas. El dron continuó su patrón de patrulla, pasando sus sensores 2 veces junto a ella. Dakota seguía avanzando, un avance glacial constante que probablemente parecía una locura para su equipo que la observaba desde su escondite. A 3 metros del dron, hizo una pausa y sacó la granada de pulso de su cinturón con movimientos tan lentos que apenas se percibieron como movimiento. La armó con un suave clic que habría sido inaudible para la mayoría de las especies, pero que probablemente sonó como un trueno para el oído agudo de Jenna.
El dron completó otro barrido de sensores. Dakota lanzó la granada describiendo un suave arco por debajo que la colocó justo debajo del mecanismo de levitación de la máquina. Ahora retrocedía más rápido porque la cuenta atrás de la granada no tenía en cuenta el sigilo. Recorrió 15 metros en 4 segundos, se zambulló detrás de un tronco caído y sintió el pulso electromagnético recorrer su posición. Al detonar la granada, el dron cayó del aire como una marioneta a la que se le han cortado los hilos. Dakota esperó 5 segundos, confirmando que no se había activado ningún sistema de respaldo, y luego regresó trotando con su equipo. Des la miró fijamente. ¿Cómo hiciste eso? Dakota dijo lentamente. ¿Podemos movernos ya? Tenemos que asegurar un relevo. Después de eso, hicieron buen tiempo. Des empezó a pedirle a Dakota su opinión sobre las rutas de aproximación, lo cual demostró un liderazgo inteligente, aunque claramente le doliera hacerlo. Telx y Dakota, de forma natural, se incorporaron a una rotación de ojeadores delanteros. Los braxianos estaban preparados para el combate, complementando su eficiencia de movimiento. 6 horas después de comenzar el ejercicio, llegaron a la base de la meseta. El repetidor de comunicaciones se agazapaba encima como una especie de araña mecánica. Todas las antenas y conjuntos de sensores. El problema radicaba en el enfoque. 300 metros de terreno abierto, múltiples niveles de elevación, un campo de batalla perfecto para cualquiera que controlara la posición elevada, y alguien lo hacía. Los ojos compuestos de Jenna detectaron movimiento alrededor de la estructura de retransmisión. Al menos 2 equipos ya habían convergido en el objetivo. Esto es malo, dijo Prill, estudiando su despliegue táctico. Tienen campos de fuego superpuestos. Cualquier enfoque convencional nos lleva al fracaso. Podríamos esperar a que anocheciera, sugirió Gormos. Mi especie ve perfectamente en la oscuridad. Los braxianos también, añadió Telx. Y el cenital. Jenna intervino con sus armónicos. Genial, murmuró Bess. Así pues, la oscuridad beneficia a todos. Eso es útil. En realidad, dijo Dakota, estaba estudiando la meseta a través de unos prismáticos prestados. No necesitamos la oscuridad. Necesitamos caos. Explicar. Esos equipos de allá arriba están atrincherados, coordinados y probablemente se sienten bastante confiados. Tienen la ventaja táctica y lo saben. Así pues, no atacamos sus ventajas, sino sus suposiciones. ¿Qué suposiciones? Prill preguntó ahora con genuina curiosidad. Que atacaremos desde aquí abajo intentando llegar hasta allá arriba. Que utilizaremos doctrinas estándar contra las que todos se han entrenado. Que estamos intentando conseguir un compromiso directo. Dakota bajó la vista y sus ojos azul pálido adquirieron una cualidad calculadora que incluso hizo que Bess se detuviera. Los obligamos a defenderse en todas partes a la vez, y luego los atacamos donde menos lo esperan. El humano quiere llevar a cabo una operación de engaño, observó Jenna con sus armónicos multitonales. El ser humano quiere ganar, corrigió Dakota. Dadas nuestras actuales limitaciones tácticas, el engaño es simplemente la vía más eficiente para lograr ese resultado. 20 minutos después, Gormott se acercaba de forma muy ruidosa y muy evidente por la ladera occidental de la meseta. El Korgat era prácticamente inmune a las armas aturdidoras, lo que lo convertía en la distracción perfecta. No estaba intentando ser sigiloso. Estaba intentando provocar un incendio. Funcionó. Los equipos defensores lo acribillaron con fuego concentrado. Rápidamente se dieron cuenta de que sus armas eran inútiles. Recurrieron a barreras físicas, intentando bloquear su avance con escombros y manipulación del terreno. Mientras estaban ocupados con el imparable monstruo de roca, Jenna utilizó su habilidad natural para escalar y ascender por la cara este de la meseta, un acantilado vertical que los defensores habían descartado como infranqueable. Los múltiples miembros y ojos compuestos de la Senti la hacían ideal para el movimiento vertical. Telx y Prill avanzaron por la ruta sur, aprovechando la distracción para avanzar sigilosamente y establecer una posición de fuego cruzado. Bess y Dakota tomaron la ruta norte, la que nadie vigilaba porque requería atravesar una estrecha cresta apenas lo suficientemente ancha para el paso en fila india. Esto es una locura, murmuró Bess, mientras sus mecanismos de equilibrio Coron trabajaban a toda máquina en el terreno traicionero. Sí, Dakota asintió alegremente. Por eso funciona. Llegaron al borde norte de la meseta justo cuando la distracción de Gormott alcanzó un punto crítico.
Los equipos defensores estaban ahora totalmente comprometidos, tratando desesperadamente de detener el avance de los Korgat mientras lidiaban simultáneamente con las granadas aturdidoras que Jenna lanzaba desde arriba y los fuegos de supresión que proporcionaban los Telks. Dakota y Bess llegaron por la loma que estaba detrás de la posición del defensor. Ahora, dijo Dakota en voz baja, se movieron rápido, aprovechando el caos. Bess era bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Su fisiología Corin estaba diseñada para el agarre y la fuerza abrumadora. Dakota era mejor evitando estar donde se dirigía el fuego enemigo. Utilizando los mismos principios que demostró en la bahía de simulación, pero aplicados al combate terrestre, los equipos defensores se dieron cuenta demasiado tarde de que habían sido flanqueados. Para cuando se reorganizaron, el equipo 7 ya había traspasado el perímetro de los relevos. Prill fue el primero en llegar a la consola de control. Sus datos. Zarcillos que interactúan con la deficiencia práctica. Estoy subiendo nuestros códigos de acceso ahora. Refuerzos hostiles en camino, gritó Jenna desde su posición elevada. Equipo 9, aproximándose desde el Valle Oriental. ¿Cuántos? Bess lo exigió. Elogios completos. 6 cadetes, novatos y sin experiencia. Por supuesto, murmuró Dakota. Porque esto no era lo suficientemente complicado. Pero el equipo 9 cometió un error crítico. Vieron el caos, evaluaron la situación y decidieron aprovechar su superioridad numérica con un ataque directo. Dakota los vio venir y tomó una decisión en una fracción de segundo. Tomó una granada de humo del cinturón de Prill, ignoró su grito de sorpresa y la lanzó directamente en la trayectoria de aproximación del equipo 9. Entonces corrió directamente hacia el humo. ¿Qué está haciendo? Alguien gritó. Probablemente vehículo. Lo que Dakota estaba haciendo era explotar un hecho simple sobre el humo y el caos. La mayoría de las especies lo odiaban. Visibilidad limitada, sensores defectuosos, desorientación. La doctrina estándar era esperar a que se disipara el humo o rodearlo. Los humanos han utilizado el humo de forma ofensiva durante miles de años. Dentro de la nube gris, a Dakota se le humedecieron los ojos y sus pulmones protestaron. Pero el entrenamiento de su abuela entró en acción. Se movía guiándose por el sonido y las sombras, rastreando las posiciones enemigas a través de sus comunicaciones confusas y sus movimientos de pánico. Su pistola paralizante encontraba los objetivos con una eficacia mecánica. Utilizó el humo como cobertura, apareciendo el tiempo justo para incapacitar a un cadete antes de desvanecerse de nuevo en la penumbra. 30 segundos después de entrar en el humo, emergió por el otro lado. Detrás de ella, los 6 miembros del equipo 9 estaban abatidos, atónitos, confundidos y probablemente cuestionando sus decisiones profesionales. Dakota regresó a la pista de relevos, donde su equipo la miró con expresiones que iban desde la sorpresa hasta algo parecido al asombro. Relé asegurado. Prillan anunció. Códigos de acceso subidos. Objetivo cumplido. Misión cumplida. Bess dijo lentamente, con evidente esfuerzo. Buen trabajo, Miss. Dakota asintió, aceptando el reconocimiento. Gracias. Además, creo que voy a toser durante una semana. ¿De quién fue la brillante idea de correr hacia el humo? Tuya, señaló Telks. Claro. Mala idea. Olviden todo lo que acabo de hacer. Pero nadie ignoraba nada. Y Dakota lo sabía. Lo veía en cómo la miraban. Ya no como la rezagada, no como la especie primitiva, sino como una compañera que acababa de demostrar su valía de la forma más directa posible. El resto de los ejercicios de guerra transcurrieron sin problemas. El equipo 7 resistió 2 intentos de asalto más, y luego ejecutó una retirada impecable cuando expiró el temporizador de su objetivo. Se unieron a los equipos aliados, coordinaron un ataque combinado contra una fortaleza enemiga y, en general, actuaron exactamente como se les había entrenado. Dakota contribuyó en todo momento. Sus aportaciones eran cada vez más valoradas por Bess, quien aparentemente había decidido que escuchar a la humana era más inteligente que ignorándola. Al concluir las 72 horas, exhaustos, los cadetes regresaron a duras penas a la zona de preparación del PRAAS. El equipo 7 obtuvo el 4.º puesto de entre 67 equipos. Un logro impresionante para un grupo que incluía a una cadete novata que aún estaba aprendiendo los procedimientos estándar. En la sala de análisis, el almirante Tox vio las grabaciones de la actuación con Krell y otros instructores superiores. ¿Qué les parece?, preguntó Tox. Es excepcional, dijo Krell sin dudarlo. Pensamiento adaptativo,
creatividad táctica, y hace que sus compañeros mejoren. Lo de la granada de humo fue genial. También una locura, añadió otro instructor. Lanzarse a ciegas contra las posiciones enemigas no es doctrina estándar. Nada de lo que hace es doctrina estándar, replicó Krell. Ese es el punto. Los humanos no luchan como esperamos que luchen los enemigos. ¿Es un problema? Preguntó Cox. Depende del punto de vista, almirante. Para la asamblea, no. Tener guerreros que piensan diferente es una ventaja. Para nuestros enemigos, Krell chasqueó la mandíbula. Con una oscura diversión. Lo van a odiar. Fox repitió la secuencia de la granada de humo. Observó cómo Dakota desaparecía en el caos gris y emergía victoriosa. Se contuvo. Señor, mire los disparos aturdidores. Precisión perfecta, fuerza mínima, puntería precisa. Podría haber sido más agresiva, pero calculó cada acción para incapacitar sin causar lesiones innecesarias. Eso no es instinto. Eso es disciplina. ¿Crees que es más peligrosa de lo que aparenta? Creo que Fox dijo con cautela que estábamos viendo a una depredadora practicar la civilización. La pregunta es qué sucede cuando las circunstancias ya no requieren civilización. En el cuartel de cadetes, Dakota se desplomó en su litera con un gemido profundo. Le dolía cada músculo. La armadura le había rozado los hombros hasta dejarlos en carne viva. Había inhalado suficiente humo como para tener un dolor de cabeza que duraría hasta el día siguiente. Era fantástico. Telx apareció en su puerta, con sus 4 brazos cargados de recipientes de comida. No fuiste al comedor. Demasiado cansada. La gravedad es mi enemiga ahora mismo. Traje sustento. Entró sin esperar invitación, algo que Dakota había aprendido que era normal entre los braxianos. El espacio personal significaba algo diferente en cada rincón de la galaxia. Dejó los recipientes sobre su escritorio. Tus necesidades nutricionales son difíciles de satisfacer. Consulté la base de datos y seleccioné alimentos ricos en proteínas y carbohidratos. Eres un buen amigo, Tilks. Somos compañeros de equipo, corrigió, pero sus crestas se sonrojaron de placer al oírlo. Comieron en un cómodo silencio durante un rato. Unos minutos. Entonces Telk volvió a hablar. Los demás están confundidos contigo. Sí, me lo dicen a menudo. No, no están confundidos sobre tus habilidades, sino sobre tu autocontrol. En la simulación, podrías haberme herido. En los juegos de guerra, neutralizaste a 12 oponentes sin causarles daños significativos. Así no es como operan la mayoría de los guerreros. Dakota masticó lentamente, pensando en cómo explicarlo. En la Tierra tenemos un dicho: que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. Estoy aquí para aprender y demostrar que los humanos merecen un lugar en la asamblea. Ir por ahí lastimando a la gente no lo consigue. Pero podrías, insistió Telk. Si las circunstancias fueran diferentes, haría lo que fuera necesario. Pero ahora mismo, todos somos estudiantes. Todos estamos del mismo lado. Así que sí, me contendría. Ella lo miró directamente a los ojos. Eso no es debilidad, Telx. Es una decisión. Saber cuándo usar la fuerza y cuándo contenerse es tan importante como ser capaz de aplicarla en primer lugar. La respiración de Telx, sus espiráculos se movían pensativamente. Tu especie es extraña. No tienes ni idea. Al día siguiente, se publicaron las clasificaciones de la clase. Dakota había pasado de no estar clasificada al puesto 17 de su grupo. Nada mal para 3 semanas de asistencia. Lo más interesante era el mensaje que la esperaba en su consola personal. El almirante Tox quería verla. Llegó a su oficina puntualmente, algo que había aprendido que era importante en entornos militares, independientemente del planeta en el que te encontraras. Cadete Miss, presentándose según lo ordenado. Señor, descansa, cadete, siéntese. Tox señaló una silla diseñada para la fisiología Corin, pero lo suficientemente ajustable para acomodar su complexión. He estado revisando tu desempeño en los ejercicios de guerra. Sí, señor. Lo hiciste bien. Muy bien. Tus instintos tácticos son agudos. Tus capacidades físicas superan las expectativas y tu integración en el equipo es ejemplar. Gracias, señor. No te estoy felicitando, cadete. Te estoy evaluando. Los ojos compuestos de Fox se enfocaron con una intensidad incómoda. Los humanos son nuevos en la asamblea. Muchas especies observan para ver en qué te conviertes. Algunos con esperanza,
Otros con recelo. Tu desempeño importa más allá de tu ascenso personal. Dakota sostuvo su mirada. Lo entiendo, señor. ¿De verdad? Porque desde mi perspectiva, veo a una cadete que apenas está empezando a desarrollar todo su potencial. ¿Quién se está conteniendo? Ya sea por precaución o por estrategia, y necesito saber cuál es el caso. Hubo una larga pausa. Dakota consideró sus opciones y luego optó por la honestidad. Ambas, señor. Soy cautelosa porque no quiero darles a nadie motivos para afirmar que los humanos son demasiado agresivos o violentos. Soy estratégica porque aún estoy aprendiendo cómo funcionan las cosas aquí. Y hacerme enemigos tan pronto sería una tontería. Y si no fueras cautelosa ni estratégica, probablemente me expulsarían por traumatizar a media clase. Las mandíbulas de Sir Fox chasquearon en lo que pudo haber sido una risa. Respuesta honesta. Bien. Aquí está la mía. Deja de contenerte. No del todo. Tienes derecho a ser mesurada en tu enfoque, pero no vas a conocer tus límites ni a superarlos si operas constantemente a media capacidad. El instituto puede manejarlo. Lo que sea que les lances. Hemos entrenado guerreros de mundos letales que hacen que la Tierra parezca un centro vacacional. ¿Permiso para hablar libremente, señor? Concedido. Con respeto, almirante, no creo que haya entrenado a nadie como los humanos. No porque seamos más fuertes, rápidos o inteligentes, sino porque somos obstinados de una forma que la mayoría de las especies no pueden comprender. Perseguimos. Persistimos. No nos rendimos. Incluso cuando rendirse tendría sentido, y si dejo de contenerme, alguien recibirá una lección muy directa sobre lo que eso significa. Bien. Dicho simplemente, la galaxia necesita esa lección. Es mejor que la aprendan aquí, en circunstancias controladas, que en combate real, donde hay vidas en juego. Así que consideren esto su nuevo mandato. Dejen de ser precavidos. Empiecen a ser excepcionales. Muéstrenos de qué son capaces los humanos. Dakota sintió que algo cambiaba dentro de ella, como si por fin pudiera soltar un peso que había estado cargando. Sí, señor. Puedo hacerlo. Retírense. Cadete y Miss, bienvenidos al Instituto Militar Nexus, la versión real donde forjamos guerreros dignos de defendiendo la asamblea. Dakota se puso de pie, saludó con la precisión que había practicado y salió de la oficina. Detrás de ella, el almirante Tox abrió su expediente completo. No la versión oficial disponible para los instructores, sino la evaluación clasificada del Mando Militar de la Tierra, la que explicaba por qué Dakota Meads había sido seleccionada como la primera cadete de la humanidad. Perfil psicológico. Excepcionalmente estable bajo presión, capacidades físicas, percentil 98 para los estándares humanos. Aptitud para el combate, tiradora experta, combate cuerpo a cuerpo avanzado, especialista en supervivencia en la naturaleza, pensamiento táctico, poco convencional pero altamente efectivo. Y al final, una nota de su oficial al mando en la Tierra. Dakota es la mejor soldado que he entrenado. También es la más peligrosa. No por lo que puede hacer, sino por cómo piensa. Ve la guerra como resolución de problemas, no como violencia. Lo que significa que encontrará soluciones que nadie más consideraría, y no dudará en implementarlas si la situación lo exige. Trátela con el debido respeto. Fox cerró el expediente y miró por la ventana hacia el campo de entrenamiento donde cientos de cadetes practicaban técnicas de combate estándar. Los humanos habían llegado. Estaban aprendiendo la doctrina de la Asamblea, estudiando la guerra galáctica, integrándose en una estructura militar de 10.000 años de antigüedad. Y luego iban a desmantelarla por completo y reconstruirla a su imagen y semejanza. No mediante la fuerza ni la conquista, sino mediante el simple expediente de ser mejores en la adaptación de lo que cualquier especie tenía derecho a ser. Tox se encontró anhelando ese momento con la misma anticipación que uno siente al ver acercarse una tormenta. Hermosa, poderosa y absolutamente inevitable. 6 meses después, Dakota Meads se graduó como la mejor de su clase, no la 17ª. Había dejado de contenerse, y los resultados fueron espectaculares. También ostentaba el récord del instituto por la mayor cantidad de victorias consecutivas en simulaciones, las soluciones tácticas más creativas y, de alguna manera, era la compañera de equipo más popular a pesar de haber aterrorizado a la mitad de sus oponentes en la graduación, vistiendo el uniforme de gala de oficial de la Asamblea. Se puso de pie junto a su grupo y escuchó el discurso del almirante Tox. Vinieron aquí como cadetes de 100 mundos.
Se marchan como oficiales de la coalición de defensa de la Asamblea. La galaxia es vasta, peligrosa y no perdonamos, pero estáis preparados. Habéis sido entrenados por los mejores, puestos a prueba en las pruebas más duras que pudimos idear y habéis demostrado ser dignos. Sus ojos compuestos recorrieron a los graduados reunidos y se detuvieron en Dakota. Algunos de vosotros llegaréis a comandar flotas. Otros liderarán fuerzas terrestres o servirán en operaciones de inteligencia. Cada camino es vital. Cada rol es honorable. Pero todos vosotros recordaréis este día como el comienzo de vuestro servicio a algo más grande que vosotros mismos. Tras la ceremonia, Dakota encontró al profesor Krell esperándola cerca de las plataformas de transporte. Profesor, oficial Mies, corrigió con un chasquido de sus mandíbulas. Felicidades. Te has ganado ese rango. Gracias, señor, por todo. Me enseñaste más que teoría táctica. Tú también me enseñaste algo. Krell lo admitió. Llevo 23 años en esto. Creía haber visto todas las variantes del pensamiento militar. Luego entraste en mi aula y me demostraste que estaba equivocado. ¿Qué te enseñé? Esa doctrina es un punto de partida, no un destino. Que los mejores guerreros son aquellos que saben cuándo seguir las reglas y cuándo crear otras nuevas. Esos humanos, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Que los seres humanos vayan a cambiar la guerra de maneras que aún no podemos predecir, es aterrador y maravilloso a partes iguales. Dakota sonrió. Intentaremos no romper demasiadas cosas, profesor. No hagas promesas que no puedas cumplir, Miss, dijo ella riendo, saludando por última vez, y abordó la nave que la llevaría a su primera misión. Detrás de ella, el Instituto Militar Nexus continuaba su eterna misión de entrenar guerreros para la Asamblea. Pero algo había cambiado. Los humanos habían llegado. Habían aprendido las reglas. Habían dominado la doctrina, y ahora iban a mostrarle a la galaxia lo que venía después. En una oficina tranquila con vistas al campo de entrenamiento, el almirante Tox observó cómo la nave despegaba y desaparecía en el cielo púrpura de Aldara Prime. Su ayudante, Brill, estaba a su lado. El experimento fue un éxito, señor, superó todas las expectativas. Los humanos son todo lo que esperábamos y nada de lo que anticipábamos. Y ahora esperamos y observamos. La oficial Miss es solo la primera. Llegarán más humanos. Se extenderán por las Fuerzas Armadas de la Asamblea como la pólvora, aportando su adaptabilidad, su persistencia, su increíble disposición a probar soluciones que nadie más consideraría. ¿Es eso bueno para la Asamblea? Las mandíbulas de Fox chasquearon con genuina diversión. Pregúntame en 10 años, Brill. Cuando los humanos lleven aquí el tiempo suficiente para dejar su huella. Cuando la próxima generación de guerreros se entrene bajo oficiales humanos usando tácticas inspiradas en ellos. Cuando algún enemigo de la Asamblea se encuentre con fuerzas lideradas por humanos y aprenda lo que hacen los depredadores cuando están debidamente motivados. ¿Y qué hacen, señor? Ganan. Brill. Se adaptan. Persisten. Y se niegan rotundamente a rendirse hasta ganar. La Tierra pasó millones de años enseñándoles esa lección. Ahora están aquí para enseñárnosla a nosotros. La nave que transportaba a Dakota Mies se desvaneció entre las nubes, rumbo al futuro que la galaxia deparaba. Y en las aulas del instituto, los instructores comenzaron a actualizar sus programas de táctica para incorporar nuevos conceptos humanos, ideas sobre adaptación y persistencia, y la firme convicción de que ningún problema es irresoluble. La galaxia estaba a punto de aprender lo que los humanos habían sabido durante toda su historia evolutiva. El universo era vasto, peligroso y repleto de desafíos que te matarían si no tenías cuidado. Pero los humanos eran muy buenos para ser precavidos e incluso mejores para sobrevivir. La historia de Dakota Mies era solo eso. El comienzo. Pero también fue la historia de la humanidad irrumpiendo en la escena galáctica y anunciando su presencia de la forma más humana posible, siendo subestimada, adaptándose al desafío y superando con creces todas las expectativas jamás depositadas en ella. Bienvenidos a la galaxia, humanos. Procuren no romper demasiadas convenciones en su camino a la cima. Alerta de spoiler. Lo hicieron absolutamente. A young, Caucasian woman, centered in the frame, stands inside a futuristic spaceship interior, facing the viewer with a composed expression.
Appears to be in her early to mid-20s, with short, styled brown hair. She wears a silver and grey futuristic spacesuit with detailed textures and a egg collar. Her facial features are delicately rendered with prominent cheekbones and full lips. Her eyes have a striking, pale blue hue. The background features a long, exhaling head corridor with large windows on both sides, revealing a view of space. Alien figures of various types are seated at long tables, flanking the woman. The lighting is bright and clean, with a cool, clinical atmosphere. The perspective is frontal and symmetric, with the woman as the central focal point. The composition is highly detailed and digital, creating a sense of realism. The scene suggests a science fiction setting, possibly a meeting or briefing in a starship.